En nombre de Dios y de la Patria se abre esta sesión. Saludar a todos, al diputado Jürgen, sé que lo veo allí que está presente, que vamos a tratar de participar. Hola, presidente, buenos días. Buenos días. La secretaria dará lectura de la cuenta. ¿Sabe qué? Escucho, déjeme configurar el audio porque lo tenía muy bajo. Ahí sí lo voy a escuchar mejor, que no escuchaba bien. Ya, me voy a la cuenta ahora, un momento. Se ha recibido una comunicación del jefe del Comité Demócrata Independiente, mediante el cual informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Gaona por el diputado Iván Norambuena. Otra del mismo comité que informa el reemplazo del diputado Jaime Belolio por el diputado Van Riesenberg, y otra que informa el reemplazo del diputado Macaya por el diputado Bobadilla. Varios oficios del Ministerio de Salud, uno mediante el cual responde a otro de la comisión en relación a la posibilidad de dar solución a los requerimientos de la región de Aysén, especialmente de la comuna de Tortel en el marco del COVID-19. Otro que también responde a uno de la comisión en relación a análisis de medidas de restricción en el desplazamiento de las personas en las regiones metropolitanas de Santiago y de Ñuble. Otro que también responde a uno de la comisión sobre la posibilidad de instruir a las empresas de transporte aéreo que adopten todas las medidas para evitar la propagación y el contagio de COVID. Otro mediante el cual informa sobre las razones técnicas por las cuales no se ha decretado cuarentena total en el país. Otro sobre el stock de insumos disponibles en cada centro asistencial dirigido o gestionado a través de Sename. Y un oficio del subsecretario de redes asistenciales mediante el cual informan losas presupuestarias en cumplimiento de la ley de presupuestos del año 2020. Eso es todo lo que se ha recibido. ¿Cómo podemos ir a buscar los oficios en la página, Ana María? Usted se va a la cuenta. ¿Sabe cómo ir a la cuenta? Sí. Allá, va a la cuenta. Entonces ahí le aparecen todos los oficios. Y hay un numerito que está como en azulito, ¿verdad? Usted pincha ese numerito y lo dirige al oficio. A la respuesta. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Varios? ¿Algún varios? Tengo más. En este momento tenemos 1, 2, 3, 4, justo con la diputada Sandoy. No, Bobadilla también. Es que ¿sabe qué? Diputado Bobadilla, usted se puede correr a su derecha porque no se ve. No se ve en la cámara. Le va a ser muy fácil a Bobadilla. Sí. No, al otro lado. Al otro lado. No, se le hace más para allá. Más a la derecha. A su derecha. Derecha, su derecha. Más hacia el centro de la mesa. Sí, y el diputado, ¿quién está allí también? ¿Está Norambuena? Está Norambuena. También que se mueva ahí, porque si no, no se ve para cuando pidan la palabra. Ahí sí, ahí ya se van a ver los dos. Eso, sí. Ahí se ven. Muy bien. Ustedes para hablar tienen que prender el micrófono ahí de la sala. Muy bien. ¿Varios? ¿No hay varios? No. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto ver una tramitación de fácil despacho, continuar con el estudio y eventualmente votar en general el proyecto de ley, y en particular porque es un artículo que modifica la ley 21.173 sobre excedente de cotización en ISAPRE para disponer de la devolución a favor de los afiliados de tales excedentes y que se haga con periodicidad semestral, boletín 13.509/11. Está el diputado Jürgensen, que ha estado detrás de aquel proyecto, y tengo entendido que está el superintendente, ahora lo estoy viendo allí. ¿Sí? Y también está Jaime González. Y Jaime González, ya. Perfecto. Le voy a dejar la palabra al diputado Jürgensen para que haga presentación de su proyecto, ¿cierto? De su moción. Le vamos a dejar la palabra a él. Y después a ejecutar.
Muchas gracias, presidente. Saludarlo a la distancia y a todos los colegas y las colegas que están conectadas de forma remota y también a la secretaria, por cierto. Bueno, en realidad el proyecto ya se vio en las comisiones anteriores y creo que todos los tienen súper claro cuál es el espíritu de este proyecto, que es adelantar la evolución de excedentes a raíz de la situación que estamos viviendo, en que si bien siempre uno quisiera que sean más los ingresos que de una u otra forma puedan llegar a las personas que más lo necesitan, sin duda es algo que puede ayudar a paliar la difícil situación que estamos viviendo, principalmente lo que tiene que ver con la clase media. Esta idea nace de conversación con cotizantes que le plantean a uno como diputado el problema y le solicitan a ver si uno pudiera gestionar algo como este proyecto, ¿no es cierto? Ahora, no puedo dejar de mencionar lo que sucedió en la sesión anterior, ¿no es cierto?, en que se vio la admisibilidad o la constitucionalidad de este proyecto. Yo creo que eso está súper claro y por eso ustedes lo votaron a conciencia, a raíz de que esto está regulado ya hace un tiempo atrás, que se discutió entre el año 2018 y 2019, donde se regula la evolución de excedentes por medio de una moción parlamentaria. En ese minuto jamás el Ejecutivo planteó una inconstitucionalidad al respecto. Entonces esto ya es un derecho consagrado. Lo único que estamos viendo nosotros es adelantar un proceso para que se entregue una parte ahora y la otra parte entre enero y marzo del próximo año, ¿no es cierto, presidente? Y bueno, no puedo dejar de mencionar de cuánto se trata este monto. El monto no es menor. En promedio de los son 95.000 millones de pesos que se acumularon, por ejemplo, el año 2019, y de los cuales en promedio a cada cotizante se le entrega 80.000 pesos, y de estos son 1.667.833 afiliados. O sea, llegamos a mucha gente con este excedente que se va a volver antes, que no es más que una plata de ellos que no puede ser utilizada para otra cosa. Por lo tanto, yo creo que está claro el espíritu de esta ley y agradezco, presidente, que usted también lo haya puesto sobre la mesa y se haya discutido en forma paralela con los otros proyectos que tienen que ver con ISAPRES. Yo le quisiera pedir, presidente, por su intermedio a los integrantes de esta comisión, que esto lo tramitemos de la forma más rápida posible, dado la urgencia, y ojalá se pueda votar en general y en particular el día de hoy. Eso nada más, presidente, saludarlo nuevamente y agradecerles por haber considerado este proyecto importante. Muchas gracias. Muy bien, diputado Jürgensen. Le voy a dejar la palabra al Ejecutivo, al superintendente y después a Jaime González. Si es que quiere hacer uso de la palabra, Jaime. Ya. Entonces, ¿a quién primero? Dejamos al superintendente. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Agradezco, saludar por su intermedio a los demás diputados que están presentes también, en especial al diputado Jürgensen, que es autor de este proyecto de ley. Bueno, efectivamente, nosotros cuando fuimos invitados a la sesión para conversar sobre este proyecto, que por cierto es un proyecto que apunta directamente a favorecer el bolsillo de los afiliados y beneficiarios, como señalaba el diputado Jürgensen, se dio esa discusión efectivamente sobre la constitucionalidad que ustedes vieron y que les ocupó más de una sesión, pero sin embargo nosotros en otro rol, digamos, no en un rol de analizar la constitucionalidad, más bien de analizar las facultades de este superintendente, quisimos hacer el ejercicio con nuestro equipo jurídico y poder ver si es que podíamos simplificar, digamos, la tramitación, colaborar en que esto sea lo más rápido posible, y tomando esta muy buena idea del diputado Jürgensen en conjunto con los demás honorables diputados que firmaron esta moción parlamentaria. Aquí también me acompaña el intendente de fondo, ¿cierto? Y su equipo, revisamos y vimos que podíamos recoger el texto, digamos, de este proyecto de ley y hacerlo obligatorio las ISAPRES por una circular. Vimos todos los análisis. Esto es lo mismo que les puede pasar a ustedes en la discusión de constitucionalidad. Nosotros en la interna nos pasa exactamente lo mismo. Ahí tenemos, como somos como 70 abogados acá, entonces ustedes comprenderán lo complejo que es, pero finalmente tomamos la decisión de sacar una circular y reconociendo obviamente la labor parlamentaria en este sentido. Nosotros no es que se nos ocurra siempre
sobre todo por vía administrativa. Sí yo creo que esta administración ha avanzado mucho en materia reglamentaria y administrativa, solucionando cosas, y qué mejor que esta colaboración legislativa y ejecutiva, digamos, de poder resolver más rápidamente. Lamento quizás no haberlo planteado antes, eso yo asumo todas las responsabilidades que puedan haber al respecto, pero sin embargo sacamos una circular que está hoy día ya vigente, está firmada ayer por el intendente de fondo y que es obligatoria para las ISAPRES, digamos. Por lo tanto, esta se las puedo hacer llegar a ustedes y es prácticamente la ejecución tal cual estaba el proyecto de ley. Y además, nosotros vamos a considerar todos aquellos fondos que por cualquier motivo no se retiraron en esta primera devolución, porque la primera devolución que culminó el fines de marzo, obviamente se generaron cheques, se generaron documentos, etcétera, que están ahí y nosotros estamos fiscalizando, y esa cantidad de dinero la vamos a traspasar a esta devolución que sería tal cual señalaba el proyecto de ley, a más tardar el 30 de septiembre, le colocamos a más tardar, porque aún creemos que la ISAPRE podrían hacer un esfuerzo administrativo, financiero, etcétera, y poder iniciar la devolución antes incluso. La otra buena noticia es que la próxima devolución de excedentes no va a ser hasta marzo, como la primera, porque como era la primera y acarreaba todo lo acumulado hacia atrás, con la complejidad administrativa y todo el tema, ahora el plazo máximo va a ser 30 de enero para la próxima devolución. Ya eso un poco para precisar. Así que les dejo abierta la posibilidad de que nos hagan consultas, pero el texto y los alcances son exactamente los mismos del proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Don Jaime González, ¿quiere referirse al tema? Presidente, no, muy sencillo, muchas gracias. Buenos días a todos los participantes. Reiterar un poco las palabras del señor superintendente, valorar sin duda el proyecto de ley del diputado Jürgensen. Cuando nosotros nos referimos a la reserva de constitucionalidad del resto de los proyectos de ley, nos referimos a toda la iniciativa que se refieren a reforma al sistema privado de salud, por ser materia de protección social, sin perjuicio que esta idea en particular el superintendente en la última sesión ya había destacado y valoraba la idea, y sin duda que a nosotros nos parece más razonable para que tenga efecto más pronto en los beneficiarios de los cotizantes del sistema privado de salud, hacerlo mediante circular. Y sin duda que valoramos y destacamos la iniciativa del diputado y la forma en que lo ha resuelto la superintendencia, nos parece la más adecuada. Eso es, presidente. Muy bien. Le voy a dejar la palabra al diputado Jürgensen, que es el autor del proyecto, y él invitó a otros para que fueran co-mocionantes, y él nos dirá si es que quiere dejar hasta aquí la tramitación y si le es suficiente la explicación de la superintendencia o continuamos con el proyecto. Lo voy a dejar en su decisión. Bueno, muchas gracias, presidente. Sin duda, valorar también lo que acaba de mencionar el Ejecutivo y que ha reaccionado a raíz de nuestra moción. Hay que reconocerlo, más vale tarde que nunca, pero todavía estamos a tiempo para que esto se gestione de forma rápida y sin duda va a ser mucho más rápido a través de la circular que si seguimos el trámite de esta moción. Por lo tanto, yo quiero valorar que se logren trabajos en conjunto de esta forma, si bien uno siempre quisiera como legislador que las mociones de uno sigan adelante y terminen todo el trámite siendo promulgado ley o despachada al menos desde esta comisión a la sala para que se discuta y después siga su trámite del Senado. Pero yo creo que aquí hay que ser sensato y pensar en la urgencia que amerita algo así, y este trámite yo creo que la forma más rápida es a través de la circular que plantea el Ejecutivo. Ahora, hay algunos mocionantes que me acompañan como patrocinadores en este proyecto, que algunos de ellos quizás están presentes en esta comisión, y por supuesto yo quisiera compartir con ellos la decisión. Por lo tanto, si hay alguno presente, presidente, igual su opinión para mí es muy importante en este momento. Muchas gracias. Muy bien, ha pedido la palabra Andrés Celis, el diputado Andrés Celis, así que lo dejo la palabra al diputado Celis. Gracias, presidente. Saludar ahí a Jaime González, al superintendente también, y a los diputados, diputadas, la secretaría, abogados, etc. No, yo de verdad, presidente, primero, por su intermedio, quiero
agradecer la eficiencia, la rapidez y el criterio que en esto ha tenido la superintendencia para poder obtener una solución más rápida. Y a la vez quiero también agradecer lo generoso que ha sido el diputado Jürgensen, porque claro, es un proyecto de su iniciativa, él perfectamente podría señalar que esto siguiera su curso legal, pero claramente mediante una circular es mucho más rápido, se consigue el mismo objetivo y con eso además evitamos que algún diputado o diputada pudiera hacer reserva de constitucionalidad, lo cual podría incluso podría complejizarlo más. Así que en ese sentido yo apoyo lo que ha dicho el superintendente presidente. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra palabra pedida? Sí, la diputada Jiménez Sandón. Sí. Gracias, presidente. La verdad que estoy súper sorprendida para ambos lados, ¿no? Qué bueno que se tome la idea, que se recoja. Celebro la actitud de Harry, porque claramente este proyecto está hace un buen tiempo, ya lo firmamos hace tiempo. No sé si se puede llegar y retirar sin que estén los demás firmantes, o sea, con la venia de todos los demás. Incluso en algún minuto se dudó de la constitucionalidad. Así fue, porque lo incluyeron. Esto es de larga data, entonces, bien Harry, pero el Ejecutivo también lo podía haber hecho también, además que está la urgencia y varias cosas. No tengo nada mucho que decir, solo apreciar mucho la actitud de Harry y no sé si hay que preguntarle a los demás firmantes, pero ojalá cuando aparezca uno de este tipo de proyectos se vea inmediatamente, no se ponga en duda su inconstitucionalidad, porque así fue, y se actúe con un poquito más de diligencia. Gracias, presidente. Muy bien. Dados los hechos, yo quiero rescatar un hecho que se señala acá. Esto ya se inició hace un buen tiempo esta discusión desde cuando nos despidió el diputado Harry Jürgensen, que pareció algo tan evidente. Obviamente la vía 17 de marzo ingresado el proyecto, presidente. La vía administrativa es más fácil, ¿cierto? Siempre más rápida y expedita que la vía legislativa. Aquí se hizo un juicio en ese momento en relación a este proyecto en particular, en específico, me acuerdo perfectamente, cuando se le preguntó al Ejecutivo si ponían en duda la constitucionalidad de este proyecto, y así fue, ¿ya? Bueno, resuelto eso, como no sé yo si todos los diputados están dispuestos a retirarlo, porque no todos han opinado, pero lo podemos ver. Lo dejamos hasta acá la discusión, la tramitación, vamos a pasar a segundo. Lo que se hace es que se suspende la tramitación y después se formaliza si es que lo van a retirar en la oficina de parte o lo dejan. Exactamente, entonces vamos a suspender su tramitación, ¿cierto? Para que se resuelva en el camino. Me ha pedido la palabra Jaime González, don Jaime González. Adelante. Presidente, muchas gracias. Bueno, agradecer al diputado Harry Jürgensen y a los demás mocionantes que están presente el gesto que han tenido con el Ejecutivo, y en nombre del Ejecutivo quiero comprometer públicamente al Superintendente de Salud, que nos hemos comunicado internamente, para que destaque y valore, cuando haga pública la presente circular, que esta es una iniciativa generada en el diputado Harry Jürgensen, y lo más emocionante porque la nobleza así nos obliga. Eso es, presidente. Muy bien. Entonces, dejamos suspendido este, vamos a pasar agradeciendo la presencia del superintendente y demás. Entonces, vamos a pasar al segundo punto de la orden del día. Buenos días, diputado Labra, que lo veo allí. Presidente. Sí. Es que le está pidiendo la palabra solo para aclarar una duda. El proyecto se mantiene en tabla, pero no sigue su discusión, digamos. Exacto. Yo sugeriría que no retiraran el proyecto, ¿no? Que no siguiera la tramitación nomás. Siempre bueno, así es, sí. No lo retires, yo lo sugiero. Eso. Juan Seguro vivió muchos años, el diputado Jürgensen. Sí. ¿No? Presidente, solamente despedirme, retiro de esta comisión porque voy a ingresar a la Comisión de Agricultura y agradecerle nuevamente y un abrazo a la distancia a todos los presentes, especialmente a usted. Que esté muy bien. Hasta luego. Muy bien, adiós. Muy bien. Sí, en los mismos términos que ha señalado el diputado Torres, ¿cierto? Quedamos para respecto a la tramitación de este proyecto, suspendido, no retirado. Muy bien. El segundo punto de la tabla, ¿cierto? Es,
Proyecto del cáncer. Sí, proyecto de cáncer. Quería yo leer el número de boletín, que era, ¿cierto? 12.292. El proyecto, ¿cierto? Ley de cáncer 12.292, que vamos a continuar su tramitación. Y la secretaria nos explicará en qué estado de su tramitación estamos para proceder a votar los siguientes. Esto en la sesión del 9 de junio se aprobó en general por unanimidad, 13 votos a favor. Y en la misma sesión, en el artículo primero, unanimidad 1300. El artículo segundo, letras A, B y D, también por unanimidad, y quedó pendiente el literal C. Y el artículo tercero se aprobó también por unanimidad 1300. Entonces correspondería ver el artículo cuarto y siguientes. Y vamos a... Cristian, ¿estás por ahí? Para que compartas el comparado, por favor. Yo quería pedir a la unanimidad de la comisión si podemos ver de una vez el cuarto, quinto y sexto, porque se refieren, si es que alguien tiene, excepto que alguien tenga observaciones, ¿cierto? Para que los veamos, los conozcamos y los votemos a continuación, porque en general hay bastante acuerdo en este proyecto. Entonces, para no hacerlo tan lento, entonces los vemos cuarto, quinto y sexto, los procedemos a votar a continuación. ¿Te parece? ¿Habría unanimidad para eso? ¿Pero los ¿Sí? vamos a leer primero o no? Sí. Ya. Sí, que los diputados Amaro Laura estaba pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quería preguntar, porque la discusión que hubo antes, hubo momentos que la señal del canal de televisión y el audio no funcionó hacia afuera. Quería ver si está funcionando bien y preocuparnos de eso, porque las discusiones sería bueno que las conocieran nuestro pueblo que crece, para que vea cómo se desarrollan los acontecimientos en la comisión. Muchas gracias, presidente. Lo escucho perfectamente. Sobre el particular, le quiero decir que efectivamente en un inicio no se escuchó democracia en vivo, pero bueno, es la tecnología. Y le avisamos a informática y informática al parecer ya lo solucionó. Pero gracias de todas maneras por avisar. Siempre es bueno que alguien nos avise, porque a veces nosotros no siempre podemos estar pendientes de todo, así que gracias. Pero muchas gracias, presidente. No sé si tiene que ver con el punto, me voy a permitir hacer. Veo que el superintendente continúa aquí, ha levantado la mano, no sé si se está despidiendo, haciendo otra cosa, así que lo acabo de ver, entonces le voy a dar la palabra. Señor presidente, solamente agradecer la invitación y también pedir la autorización para retirarme y también, decirle que estamos dispuestos y ya no absolutamente a irles contando cómo va el avance de esta evolución, para que también rindamos cuenta de lo que estamos señalando hoy día. Eso nomás, señor presidente, y me despido también de los demás diputados que están en la sesión y de Jaime, secretario también. Perfecto, muchas gracias ya. Por eso, muy bien. Hasta luego entonces. Gracias por su asistencia. Y además que saque luego la circular. Muy bien. Entonces vamos a ver, dijimos cuarto, quinto y sexto. ¿Ah? Uy. ¿Lo puede agrandar un poquito? Yo creo, porque sí. Un poco más podría ser, ¿o no? Ahí estamos bien. Ya, yo voy leyendo y tú vas. Ahí están los tres. ¿Ya? ¿Empiezo? Sí. Ya. Artículo 4. Recursos humanos especializados. El Ministerio de Salud fomentará la formación de recursos humanos especializados en temáticas de cáncer que incluya médicos, cirujanos y otros profesionales del área de la salud y de las ciencias. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud y dentro de sus respectivas competencias, deberá fomentar la formación de recursos humanos señalada en el inciso anterior, haciéndola extensiva a otros profesionales que sean pertinentes para el desarrollo en temáticas de cáncer. Artículo 5. Investigación. El Ministerio de Salud fomentará la investigación científica
biomédica, clínica y de salud pública en cáncer. Para ello, potenciará la cooperación técnica y financiará a nivel nacional e internacional. Además, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, generará instancias de diálogo y coordinación con la comunidad científica, las universidades e instituciones públicas o privadas que realicen investigación en cáncer. Artículo 6. Red Oncológica Nacional. La Red Oncológica Nacional constará de centros especializados que serán parte de la red asistencial de salud, cuyo propósito será el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer. Los centros se podrán categorizar en alta, mediana y baja complejidad. El plan propondrá la normalización de los centros oncológicos existentes o la creación de centros a lo largo de la red asistencial de salud del país, de acuerdo a los recursos que disponga para estos efectos en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud determinará qué establecimientos de salud podrán tener dicha categorización, los estándares mínimos que deberán cumplir los centros señalados y las zonas geográficas que quedarán cubiertas por cada uno de los centros, correspondiendo estas al menos a zona norte, zona central, región metropolitana de Santiago, zona centro-sur y zona sur. Mediante decreto dictado por el Ministro de Salud bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, se establecerá la norma técnica que determinará las normas de derivación y contraderivación de pacientes a los distintos centros de los que trata este artículo. La norma técnica deberá considerar, a lo menos, el nivel de complejidad y capacidad resolutiva de cada uno de los tipos de centros, así como la gravedad de las patologías que padezcan los pacientes que serán derivados a cada uno de ellos. Muy bien. Miran. ¿Comentarios sobre, opiniones sobre estos tres proyectos? Le dejo la palabra al Ejecutivo, don Jaime. Sí, presidente, solo un segundo, estoy buscando el texto acá a mi disposición. Adelante. Ya. Presidente, no, lo primero, respecto al artículo 4, el artículo 4 del proyecto lo que hace es fomentar la formación en recursos humanos. El doctor Sergio Becerra fue enfático en señalar que corresponde, y también es labor del Ministerio de Educación, que fomente dentro de las mismas mallas curriculares la formación de algunos aspectos que tienen que ver con cáncer. El cáncer hoy día ya es la primera causa de muerte en al menos 3 regiones del país, y sin duda que corresponde incorporar algunas temáticas de cáncer, manejos paliativos, cuidados paliativos y manejo del dolor en las mallas de formación universitaria. Y por eso nos parece importante lo que se hizo en el artículo 4 en coordinación con el Ministerio de Educación. En el artículo 5, lo referido a investigación y al fomentar esta interrelación público-privada, sobre todo con la universidad. Nosotros la valoramos y no podemos sino que destacarla. Y este artículo en particular fue fruto de un acuerdo con los honorables senadores. Y en relación a la Red Oncológica Nacional, sin duda que a nosotros nos parece un artículo adecuado. Nosotros estamos fomentando una red oncológica nacional y sin duda que la forma de hacerlo mediante un reglamento nos parece la forma más adecuada. Si mal no recuerdo, esto fue fruto de un acuerdo también con los honorables senadores, y aquí el Ejecutivo en el Senado presentó una indicación que mejoró la iniciativa presentada. Y eso es, presidente, no tengo nada más que decir al respecto. Muy bien. Mire, me equivoqué, apareció un aplauso, ya estaba levantando la mano, pero igual vale aplauso para el efecto, lo que yo quería intervenir en este. Tengo algunas preocupaciones, quisiera manifestárselas al Ejecutivo, y de seguro esto se conversó en el Senado, respecto a los centros formadores, que tiene que ver con el artículo 4, que es de particular relevancia. ¿Se ha establecido algún mecanismo, algún compromiso más claro respecto a los centros formadores? ¿Tiempo de formación?
centros formadores, ¿hay algo en relación a aquello? Y en el término de investigación, si se va a establecer algún fondo especial para investigación en el área, o esto va a ser parte de todos los fondos concursables respecto al resto de la investigación que se lleva a cabo en Chile. Son dos preguntas. Después le voy a preguntar sobre el sexto. ¿Presidente? Sí, me escucho. Ya. Respecto a lo primero, perdón, a lo segundo, nosotros lo que ha pensado el Ejecutivo es que el financiamiento de las investigaciones va a ser con cargo al fondo que se está creando en la misma ley. No estamos pensando en ningún financiamiento extraordinario. Y en este sentido, hacer presente que más adelante, cuando discutamos lo referido al fondo, pueden haber incluso donaciones particulares para fines de investigación y se pueden financiar investigaciones precisas. Nosotros no estamos pensando en ningún financiamiento adicional y circunscribirlo todo al fondo. Y respecto a la capacitación en recursos humanos especializados, por parte del Ejecutivo, lo único que existe es la capacitación y formación en brechas de especialidades médicas, y lo que está haciendo el Departamento de Recursos Humanos hoy día como una primera etapa más bien preliminar es homogenizar las guías clínicas. En materia de guía clínica hay un trabajo que estaba pendiente, el doctor Becerra ha trabajado con mucha fuerza en mejorar los protocolos y las guías clínicas para estandarizar los procedimientos en materia de cáncer. Eso es, presidente. Voy a reiterar, voy a ser reiterativo. Lo que ocurre que los centros formadores de oncólogos en Chile son muy restrictivos. Entonces, hacer una ley donde se amplía la formación de centros de especialistas, sin precisar o sin llevar más adelante algún compromiso específico respecto a centros formadores, me parece complejo. Entonces, por eso yo creo que aquí debiera hacerse un compromiso más expreso respecto a los centros formadores. Y los centros formadores van a hacerlo en la medida que ellos tengan, por la vía del ministerio, ¿cierto?, la subsecretaría correspondiente, las especialidades, los fondos, los cupos, etcétera, porque o si no, esto va a quedar en nada. Entonces, no sé cómo se va a resolver ese punto. Decir que vamos a tener más formación de especialistas en una ley sin precisar más es una cuestión, es en exceso genérico, a mi entender. ¿Cuántos oncólogos se están formando por año, por ejemplo? Sí, le dejo la... Presidente, el doctor Becerra, Sergio Becerra, no nos puede acompañar en este momento. Si gusta, yo voy a acumular esta pregunta, yo tomar inmediatamente contacto con él y dejarla pendiente para que el doctor pueda responder esta misma pregunta en un momento. Muy bien. Y sobre los centros oncológicos, también quisiera pedirle más precisión respecto a que se señala allí que se establezca una red oncológica. Es una cuestión muy potente, muy importante, que me parece que es lo que se ha estado pidiendo, ¿cierto? Pero quisiera alguna precisión sobre cuando se dice que que va a haber una en la zona norte, central, metropolitana, centro sur y sur. ¿Qué se ha pensado al respecto? ¿Dónde van a estar emplazados estos centros? Prende tu micro ahí. ¿Aló, presidente? ¿Sí? A ver, la discusión de los centros oncológicos fue una discusión de larga data en la Comisión de Salud del Senado. Sin duda que todos pretendemos que puedan existir centros oncológicos en todas las regiones de Chile. Pero... yo lo hago presente porque fue la discusión que se generó en el Senado. No es mi espíritu, sino que quiero saber si va a estar en Antofagasta, por qué va a estar en Antofagasta, cuáles son los criterios, si va a estar en no sé dónde, porque quiero saber un poquito más sobre el punto, sobre las áreas, sobre estas macrozonas. Ya, entonces,
el Ejecutivo en su minuto explicó que la creación de las macrozonas se debe fundamentalmente a que los médicos oncólogos, sobre todo los médicos cirujanos en oncología, tienen que tener un volumen mínimo de operación para tener una expertise mínima para que las operaciones que se realizan tengan un resultado con un nivel aceptable de éxito respecto al tratamiento que realicen. Y el doctor Sergio Becerra fue muy enfático al respecto. Y en ese sentido, el Ejecutivo se comprometió a establecer estos centros oncológicos en macrozonas, pero aún no se ha definido en qué hospital ni en qué región en particular van a estar establecidos. ¿No hay más que eso? ¿Sí? Por ahora no, presidente. Voy a llamar al doctor Becerra como comprometí y a ver si tiene alguna precisión sobre lo mismo. Ya. Mire, yo, pese a todas las preguntas que las podemos hacer después, yo estoy dispuesto a votar a favor de estos proyectos, estos 3 artículos, pero creo que necesitamos precisión respecto a ello. ¿Y el doctor Becerra va a venir a continuación o después, o en qué momento? Yo voy a llamar inmediatamente, presidente, y lo confirmo. 2 minutos. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra comentario? Podríamos ir avanzando con el 7, y después comentan el anterior. Esto lo que Ahí iba a lo proponer. conociendo por último el resto de los artículos. Sí, yo iba el 7 y el 8, ¿cierto? Que son bastante, 7 y 8. Había que compartir. Ahí vamos a compartir. Sí. Ya, entonces, el artículo 7, guías clínicas. El ministro de Salud aprobará mediante una resolución las guías de práctica clínica para el tratamiento de los distintos tipos de cánceres y patologías asociadas, sin perjuicio de las ya aprobadas en el marco de la Ley 19.966, que establece un régimen de garantías en salud. Dichas guías clínicas deberán ser revisadas cada 5 años o cada vez que lo amerite una favorable evaluación de la evidencia científica disponible. Artículo 8. Registro Nacional de Cáncer. El cáncer será considerado como una enfermedad de notificación obligatoria. En consecuencia, deberá cumplirse con lo establecido en el artículo 49 del Código Sanitario. La Subsecretaría de Redes Asistenciales desarrollará el Registro Nacional del Cáncer, el cual contendrá la información necesaria para el diseño del plan descrito en la presente ley. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud determinará las características del registro y los datos que deberán ser informados por los prestadores para su creación. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el tratamiento de los datos sobre los cuales trata este artículo deberá hacerse con pleno respeto a las disposiciones de las leyes número 19.628 y 20.584. Muy bien. Le dejo al Ejecutivo porque, a ver, no hay palabras pedidas, y dejo al Ejecutivo. ¿Sí? Presidente, el doctor Becerra se va a conectar inmediatamente, va a contestar, está en un Zoom, tenía que coordinar otra reunión a esta misma hora, ya la terminó, se va a sumar para contestar lo de los centros formadores y los centros oncológicos. Sin perjuicio de lo anterior, los artículos que acabamos de revisar, el artículo 7 es un artículo que para el Ejecutivo es muy importante, que es el que se refiere a las guías clínicas. Para el Ejecutivo es muy importante que haya una estandarización de guías clínicas, procedimientos que se realicen en materia de cáncer. El registro fue un requerimiento de los honorables senadores que el Ejecutivo, sin duda, que no puede sino que compartir el anhelo ya de un registro nacional de cáncer. Hoy día las causas de muerte de pacientes que tienen cáncer muchas veces incluso son indeterminadas o poco precisos los registros de función, y sin duda que para avanzar una política adecuada en materia de cáncer requiere cierta precisión, y para ello es fundamental el registro. Eso es, presidente. Muy bien. Sí. Yo valorar que se haya establecido la presencia de guías clínicas. Creo que es un elemento realmente relevante, tal como se actúa en el GES, lo que tiene fundamentalmente que ver con la calidad de las prestaciones, un aseguramiento de calidad por medio de guías clínicas. Y también esperaría allí que exista una suerte de
protección financiera indirecta, ¿cierto? En aquellos cánceres que no están en el GES, ¿cierto? Ni que están por otra ley Recarte Soto, toda vez que las guías clínicas son para cumplirse, no para estar escritas, ¿no? Entonces, me parece muy bien que exista guía clínica, lo que asegura la calidad de la prestación e indirectamente, obviamente, el financiamiento. Y sobre el registro nacional, lo decía yo cuando comenzamos a discutir esta ley, que este es uno de los puntos, tal vez, de que nosotros estudiábamos, cuando yo estudiaba medicina y todos los colegas acá que estudiábamos en la escuela de medicina, esta era una vieja aspiración de todos los oncólogos, tener un registro nacional del cáncer, y que se ve, ¿cierto?, hoy día concretado en este proyecto de ley. Creo que es uno de los grandes avances. Los países desarrollados todos tienen registro nacional, lo cual permite además conocer la enfermedad, el comportamiento de la enfermedad, mejorar las guías clínicas, etcétera. Entonces, no queda más que alegrarse que exista un registro nacional del cáncer, además para optimizar y mejorar los tratamientos. Así que yo en eso creo que no hay duda en relación a eso. ¿Está el doctor Becerra ya o no? ¿No? Presidente, ya envié los respectivos accesos, envié el link, estamos esperando el acceso, entiendo yo, de informática. Pero podemos votar entonces el 7 y el 8, donde no hay ninguna observación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo votamos? Ya. Voy a abrirlo todos los micrófonos, ustedes también los tienen que abrir para ir escuchando las votaciones, ¿ya? Entonces, en votación los artículos 7 y 8. Espérese, déjeme ver. Diputado de Lula no ha llegado y el diputado Barris. Diputado Van Rieselberghe se retiró de la sala. Juan Luis Castro. A favor, presidente. Andrés Celis. A favor. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. A favor. Diputado Norambuena, que estaba en la sala y reemplazaba a Gaona. Ya, se retiró de la sala. Diego Ibáñez. A favor, presidente. Ahí está. Amaro Labra. Apruebo, presidente. Diputado Bobadilla, que reemplazaba al diputado Macaya. Desapareció. Se retiró también. Diputada Jimena Osandón. A favor. Patricio Rosas. Patricio Rosas estaba hace un rato. Ya, no está. Diputado Torres. A favor. Y diputado Ricardo Celis. Tiene que abrir su micrófono. A favor. Entonces, 2, 4, 6, 8, 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Entonces. Muy bien. Aprobado entonces. Los artículos 7 y 8. 7 y 8. Ahí entró el señor Becerra, lo le di recién en la entrada. Perfecto. Ahí, Sergio. ¿Está? Hola, buenos días. Sí, está. Ah, ya. Buenos días. Doctor Becerra, ¿cómo está? ¿Escucha? Sí, escucho. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Doctor Becerra, estábamos viendo los artículos 4, 5 y 6 y allí hacía dos preguntas yo respecto a este tema. Uno, lo que tiene que ver fundamentalmente, se hace un compromiso de formación de recursos humanos especializados. Y mi pregunta en relación a eso es, ¿qué compromiso hay con centros formadores? Porque no sé cuántos oncólogos se están formando en este momento
y no sé cuál es el compromiso ni las metas ni cuáles son los horizontes que hay en información de especialistas para que tanto lo que oncólogos como enfermeras, como la gente de los equipos especializados en oncología, que es un tema importante para que esto no quede en una cuestión de letra nomás, sino que un poco más preciso respecto a qué significa aquello. Y segundo, le preguntaba a don Jaime González del MinSal cuáles eran los criterios y dónde pensaban emplazar los centros oncológicos en las macrozonas y cuáles eran los criterios para emplazarlos en esa zona donde estaban hoy día pensando en emplazarlos. Ya, entonces, buenas preguntas las dos. Voy a partir por la segunda primero, para que entiendan la primera, ¿ya? Primera respuesta. Bueno, el Plan Nacional de Cáncer, desde su inicio, se lanzó en diciembre del 2018, si recuerdan, con auspicio del presidente y del doctor Santelice en su momento, cuando era ministro. Cuando se preparó el plan, que participaron cerca de 150 personas de la academia, del ministerio, de los pacientes, etcétera, se definió que se iba a terminar con la discriminación, entre comillas, regional, que obliga a los pacientes a viajar, a atenderse fuera de donde viven, de sus cánceres. Los tratamientos son bastante largos, como ustedes sabrán. Eso primero limitaba el acceso y el paciente que lograba entrar a algún hospital para recibir terapia por cáncer, a veces estaba fuera de su casa 2, 3, 4 meses, ¿ya? Eso además genera listas de espera en los lugares que reciben a los pacientes. Antofagasta o Valdivia tienen que atender la población de sus regiones más las regiones vecinas. Por lo tanto, el resultado no es muy bueno. Entonces, el plan de cáncer definió que el 90% de la población, ¿ya? En el desarrollo final del plan, que está contemplado el 2027-28, se trata de la región en que vive, en primer lugar, ¿ya? O sea, eso significa que pensamos y estamos planificando hacer centros en todas las ciudades importantes de Chile. O sea, ninguna región se queda sin instalaciones de cáncer, ¿ya? Hay centros proyectados en Arica, en Iquique, reforzar Antofagasta, que ya existe. O sea, primero voy a repasar lo que ya existe. Hay un centro grande en Antofagasta que cubre todo el norte grande, desde Arica hasta Atacama. Ahí además tenemos el problema de los aviones. No hay vuelos directos en general entre Arica, Iquique, Copiapó y Antofagasta. O sea, el paciente tiene que viajar a Santiago y devolverse a Antofagasta, por ejemplo, el paciente de Arica. Hay algunas compañías que tienen unos vuelos de vez en cuando, pero no es suficiente. Después tenemos el centro de Valparaíso, que cubre la cuarta y quinta región. Tenemos los hospitales generales de Santiago y el Instituto Nacional del Cáncer, que es el único que tiene radioterapia en la región metropolitana. Por lo tanto, cubre toda la región metropolitana, más la sexta región. Tenemos un centro en Talca, un centro en Concepción y un centro en Valdivia. Y Punta Arenas, se me olvida, ¿ya? Esos son los centros que existen. Y como les contaba, la mayoría están reventados de pacientes locales y los que le llegan de otra región. Por lo tanto, repito, el objetivo es que el 90% de la población se trate de la región que vive. Sí van a haber cabezas de serie como los mundiales. Algunos centros, los mismos probablemente que les mencioné, van a complejizarse para tratar a los pacientes que requieran tratamientos ya de última generación, radiocirugía o cirugía muy compleja, y algunos centros de mediana o baja complejidad que van a tener las prestaciones básicas. Aquí el ejemplo que yo siempre doy, por ejemplo, el de Atacama, que tiene una población pequeña, al igual que Aysén, son 150.000 habitantes del sistema FONASA, y que necesitan, por ejemplo, solamente una máquina de radioterapia, y básica. No necesitan nada más para poder atender a gran parte de su población, pero si un paciente requiere ya una radiocirugía al cerebro, ahí sí ese paciente eventualmente tiene que irse a Antofagasta. Pero no toda la población de Copiapó, sino que un caso de vez en cuando. Esa es la filosofía del plan. Para ello estamos desarrollando varios estudios preinversionales. Los que están más avanzados son los de Iquique, Valparaíso, Araucanía y Atacama. Este último, Atacama, estaba proyectado para recién partir el estudio el 2024, pero el gobierno regional se comprometió con todo el financiamiento y por lo tanto ese proyecto está para este año. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, ¿ya? Está avanzando bastante bien eso. Los proyectos de estudio preinversional son requisitos para cualquier
infraestructura en salud. Después de pasar por inversiones, por los servicios de salud, tiene que pasar por el visto bueno de Mideso, y recién ahí se van a Hacienda para ser financiados y construidos. Por eso el plan considera que recién al 2028 tendremos esta red de centros oncológicos regionales. Hay que considerar además que está dentro del Plan Nacional de Inversiones hospitales completos que van a tener oncología dentro de su desarrollo. Ahí los ejemplos más importantes son el Hospital de La Serena, que se estaría inaugurando en 2025 y que tiene un centro oncológico propio dentro del nuevo hospital. Gran parte de los desarrollos que le estoy contando son instalaciones anexas a los hospitales ya existentes, pero donde se vaya a construir hospitales nuevos, ahí sí ya se está calculando que tengan toda la infraestructura de cáncer que, por ejemplo, no tuvo el Hospital de Puerto Montt. El Hospital de Puerto Montt es súper bonito, grande, nuevo, pero de oncología le pusieron muy poco. Entonces va a haber que hacer una construcción al lado. Eso se diseñó antes del 2010 y en ese momento no era una prioridad cáncer en el diseño de esa instalación. Además se va a construir el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, que también debería estar inaugurándose el 2025. Así que todo anda bien, aunque la pandemia probablemente atrase algunos proyectos por temas de financiamiento. Y otros hospitales que se estén construyendo nuevos con cáncer desde el inicio, no recuerdo. Me parece que van a hacer un proyecto de normalización también en el Hospital Pereira de Valparaíso, en que ahí se va a construir también una instalación grande de cáncer también. Actualmente el cáncer se hace en el Van Buren, que como ustedes saben es un hospital que es antiguo y quedó chico. Y en cuanto esa es la segunda pregunta, no sé si le queda claro, presidente, pero ¿Sí? En el fondo el concepto es ese, que vamos a tener cáncer ojalá en todo el país, para que el paciente no se desplace y se aleje de su familia. En general todos los gobiernos regionales, los parlamentarios tienen mucho interés en desarrollos locales, son en general puntas de lanza de todos sus propuestas y objetivos, y nosotros estamos de acuerdo con eso, así debería ser. La ley de cáncer financia parte, de ese desarrollo, y el resto de financiamiento, que es como el 50%, debería ser discutido presupuestariamente cada año. Eso fue lo que se discutió en el Senado cuando se conversó este tema. Y en cuanto a la formación de recursos humanos, un gran desafío, no es fácil formar oncólogos, primero porque es una especialidad que no es atractiva. Yo también soy oncólogo, yo soy radioterapeuta. Trabajé más de 10 años viendo pacientes y efectivamente es un trabajo muy, muy estresante, muy agotador. Es parecido a lo que están viviendo los colegas que ahora atienden COVID, pero esto todos los días del año y toda tu carrera. En el fondo, varias veces al día diciendo que un paciente se va a morir o hablando con la familia, ya muchas veces con poca oferta de tratamiento. O sea, es un trabajo muy desgastante. Por ello mismo yo estoy trabajando acá en el Ministerio tratando de levantar esa necesidad y solucionarla para que los colegas nuevos se interesen en hacer oncología. Hay pocos lugares que ofrezcan las becas y no siempre se toman. Eso también es un problema importante, principalmente porque son becas de subespecialidad. Primero hay que hacer 3 años de medicina interna o cirugía, después hay que ir a pagar la beca a regiones y después volver nuevamente a estudiar cáncer. Así que nosotros estamos planteando que las becas tienen que ser primarias, por ejemplo, o sea, becas directas de oncología que duren 4 años, que son los programas de otros países más desarrollados. En Europa, por ejemplo, son así, sin la necesidad de tener que hacer una especialidad primaria para ser oncólogo. Estamos trabajando con la SOFAMED también para reforzar o hacer fellowship, que son formaciones de 1 año, a médicos generales, a internistas, a médicos familiares, para que colaboren en el desarrollo ya de estos centros. Si uno fuera estricto y quisiera en el fondo hacer funcionar estos centros regionales con todos los médicos formados a la manera tradicional, serían cerca de 500 médicos que hay que formar, lo cual es imposible, ¿ya? Y por lo tanto hay que ser creativo, hacer becas más cortas. Nosotros tenemos como objetivo, y conversamos este tema con la IGEDEP hace un par de semanas, de hecho, también adaptándonos a los tiempos de pandemia, porque los recursos probablemente no sean los suficientes para formar 500 médicos, y la verdad es poco factible. Nuestro objetivo es por lo menos formar 100 al corto plazo, ¿ya? Con becas más cortas, reforzando los programas ya existentes, que son de las universidades principales, la Católica, la Chile, algunas universidades regionales, Concepción, Valparaíso, y crear nuevas becas en los lugares que hacen cáncer,
como Antofagasta, como Valdivia, aumentar la cantidad de cupos en Concepción, Valparaíso y en todos los hospitales de la región metropolitana para llegar a esa masa crítica de por lo menos 100 oncólogos, de todas las ramas, radioterapia, cirugía, quimioterapia, hematología, y el resto hay que complementarlo con nuevas estrategias. Por ejemplo, se conversó bastante en la mesa del decreto 8, el capacitar a otros médicos en oncología para que colaboren, como decía hace un rato, con los equipos de salud. Acá, más allá de los tratamientos, que por supuesto es un factor importante en la mortalidad que tenemos. En Chile tenemos una mortalidad o sobrevida, hablándolo en positivo, de un 50% a 5 años, que es como los oncólogos medimos los resultados sanitarios. O sea, quiere decir que de 10 pacientes con cáncer al año 5 está fallecido la mitad, cuando el número europeo, que es el que nosotros apuntamos para el 2028, es cerca de un 65%. O sea, tenemos una mortalidad en exceso de cerca de un 15%, que es el que tenemos que recuperar con este plan de cáncer. Pero gran parte de este problema, aparte de la escasez de tratamiento, es por el retraso en el diagnóstico. Hay muchos pacientes que me llegaban a mi consulta, y de hecho por eso me aburrí de trabajar en el hospital y traté de subir un poco en la escala zoológica para solucionar el tema. Es que el paciente se da unas vueltas eternas por el sistema, buscando biopsia, buscando diagnóstico, buscando un especialista que lo oriente, y eso se debe a que, por ejemplo, la formación de oncología no está en el pregrado. O sea, los médicos no nos enseñan cáncer en la escuela de medicina, nos enseñan algunas pichintunes según la rotación que uno haga, pero no hay un curso formal de oncología. Entonces hay desconocimiento de la práctica, hay desconocimiento en el diagnóstico oportuno, hay desconocimiento en la prevención. Además, cuando un paciente llega a la consulta a un médico, muchas veces el médico, en vez de ayudarlo, lo desvía. Le pide un montón de exámenes, lo atrasa varios meses hasta que llega a la consulta del especialista. Me pasaba, paciente un año dando vuelta por el sistema hasta que llega a la consulta y ya está metastasis. Por lo tanto, es muy importante que aparte de la formación de especialistas, como conversé hace un rato, se forme a todo el personal de salud y no solamente a los médicos en oncología, en el pregrado, de todas las carreras, y eso lo estamos conversando con las enfermeras, con los tecnólogos médicos, con la SOFAMED, para que se incluyan en todos los currículums de oncología, y para que además haya interés en tomar las becas, porque si un médico sale de 7º año de medicina, no conoce siquiera que existe la especialidad relacionada, no va a tomar las becas, va a tomar otras, que son más atractivas, desde lo científico, lo económico. Yo, por ejemplo, llegué de chiripazo a la radioterapia, porque me tocó participar en un estudio de investigación cuando era alumno, si no, no hubiera sabido tampoco. Y para terminar y resumir, la estrategia tiene que ser innovadora, primero, multidisciplinaria. Tenemos que crear más becas regionales, y estamos en eso, con la DGDEP y con la SOFAMED. Capacitar a médicos ya formados con cursos más cortos, de un año, que por ejemplo permitan ayudar en el diagnóstico, no necesariamente hacer la quimio o la radio, pero sí que hagan el estudio inicial de los pacientes. Capacitar, y de hecho ya existen ya programas de formación de enfermeras con postítulo de oncología que puedan incluso ver pacientes también. Y también fortalecer a las otras ramas de la salud como la psicóloga, nutricionista. Por ejemplo, si uno se pusiera exquisito, el centro de Atacama, por ejemplo, que debería estar funcionando en el 2024, debería tener por lo menos 8 oncólogos formados, 2 de radioterapia, 2 de hematología, 2 de cirugía, etc. Eso va a estar difícil, pero no sería nada despreciable que hubieran 4 oncólogos nomás, y que hubiera un par de médicos familiares o médicos internistas, que colaboren en todo el proceso de diagnóstico y acompañamiento del paciente, y un par de enfermeras de práctica avanzada se llama. Yo me formé en España también, y allí el equipo era una enfermera experta que incluso podía recetar, un médico y yo que era el visitante, y entre todos veíamos todos los pacientes de cierta área de la oncología. Así que esa es la estrategia. La formación de recursos humanos es lo más difícil en el plan de cáncer, estamos trabajando activamente en ello, y va a requerir, como decía entonces, mucha innovación, por supuesto recursos, pero esto tendría que salir, no es lo más importante. En el fondo hay mucha regulación y mucha creatividad que tenemos que usar para que estos centros regionales, cuando se inauguren, no queden vacíos.
Así que por eso era buena su pregunta, presidente. Muy bien. ¿Hay alguna, gracias, doctor Becerra, hay alguna, diputado Amaro Labra? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Sergio, por su intermedio, presidente, porque en realidad el panorama que me muestra es bastante más crítico del que yo me imaginaba. Pero hay una pregunta que alguna vez la toqué en mi vida y que me gustaría que aprovechar el instante de que me la pudiera responder o opinar. La pregunta era, ante un seguimiento de un cáncer, si uno es radiólogo, lo que va a recomendar es radioterapia. Y si uno es cirujano, lo que va a recomendar es cirugía. Esa a mí me dejó muy inquieto el asunto, porque era como que la alternativa dependía de la especialización de cada uno y no de una manera global. Así uno puede pasar por las manos de varias personas, lo que usted contaba, esperando un diagnóstico y no estar seguro absolutamente de nada. Eso es realmente así, según lo que yo entiendo de sus palabras. Y me gusta mucho la intención que usted tiene de poder empezar a aclarar todo esto y a poder ir el aparato burocrático de decisiones, irlo haciendo mucho más rápido. Gracias, presidente. Muy bien. Para comentar eso, bueno, el plan de cáncer tiene cinco líneas principales, ¿ya? Y la línea 5 se llama Rectoría de Regulación, ¿ya? Porque ese diagnóstico no solamente mío, sino que de toda la academia, ¿ya? En que depende de dónde caiga el paciente, lo que se le hace, ¿ya? Habitualmente yo llegué acá al departamento cáncer en octubre del 2018, ¿ya? Y en esa época el ritmo de producción de protocolos, por ejemplo, sobre cáncer eran 3 o 4 por año, ¿ya? Hay muchos cánceres muy comunes en Chile que no tenían ningún protocolo vigente que permitiera ordenar la práctica. Por lo tanto, ya desde que yo llegué llevamos cerca de 25 protocolos, ¿ya? Que hemos trabajado con las sociedades científicas, ¿ya? Para, en el fondo, ordenar la práctica, ¿ya? Estos protocolos son recomendaciones, no son obligatorios, pero estamos viendo la forma de hacerlos obligatorios para que todos los pacientes primero pasen por un comité oncológico, que es donde se decide el tratamiento en forma multidisciplinaria de los pacientes. No todos los hospitales tienen suficientes especialistas para hacer comité oncológico, y tiene que ver un cirujano, un radioterapeuta, un quimioterapeuta, y entre todos decidir. Por eso estamos trabajando con Hospital Digital ahora para hacer telecomité. Vamos a contratar a algunos médicos aquí en Santiago o en regiones para que, por ejemplo, puedan analizar casos de Castro, donde no hay oncólogo, ¿ya? Para que todos hagamos lo mismo. O sea, todos estos protocolos que hicimos, repito, lo hicimos con la sociedad científica, estaban basados en evidencia de última generación, ¿ya? Estamos siguiendo el ejemplo del cáncer infantil, el PINDA, que ellos hace 30 años trabajan así, protocolizando toda la práctica, y ellos han conseguido tener resultados europeos. Ellos tienen una sobrevida en sus niños de 80%, que es lo mismo que tiene Alemania, ¿ya? Esa es la forma. O sea, aparte de uno de invertir en infraestructura, en recursos humanos, tiene que protocolizar. Y eso es lo que estamos haciendo. Aún nos quedan unos 20 protocolos más que hacer, que lo estamos haciendo este año. Pero, claro, si usted invierte, pero no ordena, también el resultado va a ser mal. Así que también estamos en eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ¿alguna otra palabra? Nada más. Entonces, procedemos a votar los artículos, votación los artículos 5, 6 y 7, ¿cierto? Los artículos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, perdón. 4, 5 y 6. Ya. Diputado Van Rieselberghe, no está. Diputado Juan Luis Castro. A favor. Andrés Celis. No está. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. A favor. Diputado Norambuena. ¿Si prende su micrófono?
rezagado soporte. Ya, pero a favor, claramente está a favor. Diputado Ibáñez. Ibáñez. Presidente. Por favor. En la oscuridad, Ibáñez. Sí, está súper oscuro, diputado. No, estoy a contraluz. Está muy iluminado. Muy a contraluz. Diputado Amaro Labra. Apruebo, presidente. Diputado Bobadilla. No está. Jimena Osandón. A favor. Patricio Rosas. No está. Diputado Víctor Torres. A favor. Ricardo Celis. A favor. 2, 4, 6, 8. 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces, Muy bien. Aprobado. los artículos 4, 5 y 4, 6. 5 y 6. 7 y 8 y 9, ¿cierto? También. Ahora vendríamos en el 9. Vendríamos al 9. Vendríamos al 9. Que empieza el título en relación a la Comisión Nacional del Cáncer. El título Si me permite, Ana María, quería hacer una propuesta porque el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13 son todos relacionados a la Comisión Nacional del Cáncer. Y quería proponer que los leyéramos todos juntos porque hace una descripción y si es que alguien tiene alguna cuestión en particular la podemos ir revisando, para... Desde el 9 al 13, inclusive, son todos relacionados a la Comisión Nacional del Cáncer. ¿No hay problema? ¿Sí? Ya. Ya. ¿Sí? Título segundo de la Comisión Nacional del Cáncer. Artículo 9. Comisión Nacional del Cáncer. Créase la Comisión Nacional del Cáncer, en adelante la Comisión. El objetivo de la Comisión es asesorar al Ministerio de Salud en la formulación de políticas, en la investigación científica y en la implementación de estrategias y prácticas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos eficaces, eficientes y seguros y coherentes con las necesidades de la población chilena en lo relativo al cáncer. Artículo 10. Funciones de la Comisión. La Comisión tendrá las siguientes funciones. A. Asesorar al Ministerio de Salud en la definición de políticas relacionadas con materias referentes al cáncer. B. Asesorar al Ministerio de Salud en la elaboración de normas, planes y programas para una mejor prevención, vigilancia, pesquisa y control del cáncer. C. Apoyar el desarrollo e implementación del Plan Nacional del Cáncer. D. Contribuir a la coordinación de todas las acciones relacionadas con el cáncer en forma integral, intersectorial y cooperativa, así como proponer acciones que contribuyan al diagnóstico oportuno de las enfermedades oncológicas. E. Evaluar la necesidad de modificaciones normativas que faciliten la implementación y evaluación de políticas y acciones en materias referentes al cáncer. F. Realizar recomendaciones en la revisión de guías de práctica clínica, normas y protocolos en materias referentes al cáncer. Evaluar las intervenciones oncológicas de alto costo y con alto nivel de efectividad necesarias para la población. G. Contribuir a posicionar la temática de cáncer entre los desafíos de distintos sectores gubernamentales. H. Realizar recomendaciones en el ámbito del cáncer para las inversiones y provisión de equipos con el objeto de obtener una adecuada gestión de los recursos. Y proponer líneas de investigación científica y recomendaciones en materia de cáncer. En el ejercicio de la función descrita en la letra I, la Comisión podrá solicitar a la Subsecretaría de Salud Pública la información y antecedentes que estime necesarios. Ahí. Artículo 11. Integración de la Comisión. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros. A. 5 representantes de asociaciones científicas. B. 3 representantes de las facultades de medicina de alguna institución de educación superior acreditada institucionalmente de conformidad con la Ley 20.129 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. C. 3 representantes de fundaciones y organizaciones de pacientes.
Los representantes serán elegidos por cada entidad de acuerdo al procedimiento interno que ésta haya fijado para dicho efecto. Respetando su plena autonomía y en conformidad a principios democráticos, participativos, transparentes y pluralistas. Los miembros de la comisión cesarán en sus funciones por muerte, renuncia presentada ante quien los nombró, expiración del plazo por el que fueron nombrados o por la existencia de un conflicto de interés que haga imposible su continuidad como integrante de la comisión, lo que será calificado por el reglamento que se refiere al artículo siguiente. Artículo 12. Conflictos de intereses y deber de abstención. Los integrantes de la comisión no podrán tener conflictos de intereses que les resten imparcialidad en las funciones que les encomiende como miembros de ella. Para evitar potenciales conflictos de intereses, una vez efectuado el nombramiento, los integrantes deberán realizar una delimitación de las actividades profesionales, laborales. Perdonen, es que está pidiendo ingresar diputado Macaya, entonces lo ingresé. A ver, que me duele. Cansa un poquito la vista leer en el computadora. Los miembros de la comisión deberán abstenerse de tomar parte de la discusión o decisiones de asuntos respecto de los cuales, en conformidad con su declaración de actividades profesionales, laborales o económicas, puede haberse afectada su imparcialidad. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud determinará la forma en que se deberá hacer la declaración a que se refiere el inciso primero y las situaciones que se considerarán como conflictos de intereses. Artículo 13. Funcionamiento de la comisión. La comisión será presidida por uno de sus miembros elegido por mayoría simple entre sus integrantes. El quórum mínimo para sesionar será de 2/3 de sus miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes. La comisión tendrá una secretaría ejecutiva a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, que será la encargada de coordinar su funcionamiento, así como de preparar las actas de sus sesiones, las que deberán ser publicadas en el sitio electrónico del Ministerio de Salud. En cada sesión podrán participar con derecho a voz el Ministro de Salud y los subsecretarios de Salud Pública y de redes asistenciales. Asimismo, la comisión podrá invitar a expertos en la materia, quienes no tendrán derecho a voto. Los miembros de la comisión acordarán por mayoría simple la forma de funcionamiento de la misma, pudiendo establecer sesiones efectuadas mediante videoconferencia. La comisión se reunirá a lo menos cada 2 meses. Asimismo, el ministro de Salud podrá convocarla extraordinariamente si así lo requiere. El lugar de funcionamiento de la comisión serán las dependencias del Ministerio de Salud en la ciudad de Santiago. Sin perjuicio de lo anterior, la comisión podrá acordar celebrar de manera extraordinaria sesiones en un lugar distinto al señalado anteriormente. La Subsecretaría de Salud Pública deberá asegurar el debido funcionamiento de la comisión y proveerá todos los recursos humanos y materiales que se requieran para el cumplimiento de sus funciones, debiendo informar públicamente los actos de la comisión, las actas de la comisión. Esa es la... Muy bien. Al Ejecutivo, no, al diputado Amaro Labra primero y después al Ejecutivo. Presidente, el artículo 11 estamos viéndolo ahora y tiene que ver con cómo se eligen los representantes de las fundaciones. Es uno de los puntos que tengo. En la decisión que se hace acerca de cómo van a ser elegidos los miembros de la manera en que se eligen los representantes, queda bien a la cola algo que a mí me gusta mucho que aparezca, que principios democráticos, pluralistas. No tengo aquí a la mano físicamente el documento, pero hay una frasecita ahí que dice acerca de la autonomía. Yo quería asegurarme de que esos principios democráticos, la cola del artículo ese,
sea realmente efectivo. Y si me puede aclarar alguien si eso en realidad funciona así, o sea, si yo podría, y de qué manera yo podría fiscalizar eso con respecto a una fundación, por ejemplo. Si en realidad se están practicando al interior de la fundación esos principios para elegir a sus representantes, pensando en que hay manera de decir que alguien no representa a alguien en algún momento, dependiendo de cómo se desarrolla el proceso de elección. Esa es una parte. Tengo otro detallito con respecto a por qué algunas de las universidades, por ejemplo, por qué no se deja claro qué facultades son las que debieran estar. ¿Quién decide eso? Eso es, si me lo pueden aclarar, sería hermoso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo tengo también comentario en la misma línea de lo que ha señalado el diputado Labra. Me quedo con grandes dudas. 5 representantes de asociaciones científicas. ¿Quién define qué asociaciones científicas son? 3 representantes de la Facultad de Medicina de alguna institución de educación superior. ¿No se puede precisar un poco más que estas serán las que estén en el CRUCH, no sé, las que estén, no sé, creo que allí solo basta las que estén acreditadas, y 3 representantes de fundaciones o organizaciones de pacientes, y ahí dicen los representantes serán elegidos por cada entidad de acuerdo al procedimiento interno. El punto es que hay muchas, pero muchísimas organizaciones o fundaciones o organizaciones de pacientes. Entonces, finalmente, ¿quién define cuáles van a ser finalmente esas 3 organizaciones? Porque ellas no están organizadas entre sí en una organización mayor que sea la que tome las decisiones sobre el resto. Entonces, me quedan dudas en el artículo 11 en su redacción, porque encuentro poco explícito los mecanismos de definición, quién define en cada caso. Le dejo ahí la palabra a... El resto me parece súper claro, pero esto me parece muy bien que hayan representantes de organizaciones de la sociedad civil. Creo que es claramente un avance. El punto está que para eso no está definido, no veo definidos los mecanismos. Sí, adelante. Perfecto, presidente. Algunos comentarios. Uno, un comentario netamente de ortografía, que en el artículo 9, donde dice, la frase dice, rehabilitación y cuidados paliativos eficaces, eficientes, seguras y coherentes, debería ser seguros. La secretaría, la señora Ana María Skolnik lo leyó bien, lo leyó como seguros, lo dice seguras, y nos parece pertinente que sea seguros, que se refiere a los cuidados paliativos. Entonces, a lo mejor la secretaría podría corregir eso de oficio. Muchas gracias, Ana María. Lo segundo, respecto a las universidades, todas las facultades de medicina tienen una acreditación por 7 años, no se excluye ninguna. Porque para poder tener escuela de medicina tiene que tener una acreditación por 7 años. En lo que se refiere a... ¿Quién define cuáles van a ser? ¿Quién define cuáles van a ser? En el proyecto que presentó el Ejecutivo, originalmente, presidente, era el presidente de la República quien determinaba quién eran los miembros que iban a confirmar la comisión. Y lo que falta, y no salió aprobado del Senado, es un inciso que se refería a quién nombraba a los miembros de la comisión. Entonces nosotros podemos proponer a la Secretaría una redacción, reponiendo lo que está en el Senado, de quién es la autoridad que nombra a los miembros de la comisión. Porque eso falta. ¿A qué en específico? ¿A qué inciso? ¿Qué? En el artículo 10º, señora Ana María, perdón, en el artículo 11. 11º,
integración de la comisión sí, en el la proyecto proposición que dices, ¿a qué inciso sería? En el inciso primero del artículo 11, en el proyecto que venía del Senado, se le da la facultad, sin duda, al presidente de la República para que nombrara a quienes formaban la comisión de acuerdo al listado que se encontraba aquí presente. Y nosotros podemos reponer esa parte en el inciso primero del artículo 11, donde el presidente de la República nombraba por decreto a los miembros de la comisión, porque eso no está en el articulado. Se omitió. Yo creo que fue un error. ¿Algún otro comentario? Propongo que votemos los artículos, todos los otros, excepto el 11. ¿Cierto? Que lo dejemos para el 23, como habíamos acordado que se iban a recibir las indicaciones, que votemos el resto y dejemos el 11 pendiente. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, votamos todo excepto el 11 porque hay espacio para indicaciones en ese sentido. La presentaría el Ejecutivo esa indicación, ¿no? Y yo creo que probablemente algunos de los parlamentarios presenten también. ¿Sí? Sí. ¿Lo podemos conversar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, esto, o sea, yo comparto con la señora Ana María que es materia de iniciativa exclusiva porque se refiere a facultades, sin duda, que es el presidente de la República. Sin perjuicio, nosotros en el Senado modificamos la composición a una composición más heterogénea y el Ejecutivo se allanó a incorporar a otros representantes. A 5 representantes de asociaciones científicas, eran más, lo bajamos a 3 representantes de facultades de medicina, perdón, aumentamos los representantes de las asociaciones científicas, bajamos los representantes de las facultades de medicina e incorporamos 3 representantes de fundaciones u organizaciones de pacientes. Entonces, nosotros, en el ánimo de colaborar, si hay una propuesta alternativa, la podemos conversar y a lo mejor poder presentar una indicación, pero que sin duda resuelta el Ejecutivo, porque tenemos que incorporar quién define y quién determina la composición de la comisión. Sí, eso es iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Señora Ana María? Habría que ver los términos, pero en principio sí. Sí, claro, yo pongo en duda aquello, pero queda tiempo para revisarlo. Claro, ¿sí? Habría que ver los términos en que se presenta y ahí es si el cuando presidente uno puede... Para todas las comisiones de Chile estaríamos en un poco complicado, ¿cierto? Creo yo. Perdón, no lo escuché. Si el presidente de la República nombrara todas las comisiones en Chile, estaríamos un poco complicados. El presidente estaría un poco complicado. ¿Sí? Adelante, don Jaime. Sí, pero el ánimo hoy día es conversar. Así que si hay una propuesta parte suya, la podemos conversar para nosotros trabajar la indicación, porque sin duda hay que precisar quién es la autoridad que va a nombrar a los miembros de la comisión. Sí, queda vago, queda no resuelto allí. Por eso votemos todos, dejemos el 11 pendiente, hasta el 23 tenemos tiempo para indicaciones, incluyendo el Ejecutivo que hay indicaciones, y votamos las otras, ¿cierto? La número, tendré que volver atrás, sería... ¿Los artículos? Números 9, 10, 12 y 13. Eso. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Vamos entonces. Ya. Diputado Van Rieselberghe, todavía no soy. No, Van Rieselberghe no está. Juan Luis Castro. A favor. Aquí está. Andrés Celis. ¿Con o sin núcleo familiar? Son los requisitos básicos de esto. Más información la vamos a estar dando por las redes sociales. Así que vale. Andrés Celis no está. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. No está. Diputado Norambuena. ¿Aló? A favor. Ya, sí, se le escuchó. Diputado Diego Ibáñez. Por. Amaro Labra. Apruebo, presidente. Diputado Bobadilla. No está. Oye, siempre... perdón, está diputado Macaya. Macaya, que era el que Bobadilla estaba repasando. Bobadilla me estaba repasando bien, ¿verdad? No, voto a favor. Sí, pues. Ya no está Bobadilla, así que está usted. Sí. Diputada Jimena Sandón. A favor. Patricio Rosas. No está.
Víctor Torres. A favor. Y Ricardo Celis. A favor. Entonces, 2, 4, 6, 8. 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado. Aprobado entonces. Muy bien. Los artículos 9, 10, 12 y 13. Lo próximo que los artículos 14, 15 y 16 se refieren al fondo. El 16 es un poco distinto, así que yo creo que podemos ver de inmediatamente los dos, el 15 y el 14, que se refieren al fondo, que es un tema relevante. 14, 15 y 16. 14 y 15. 14 y 15. Ya, entonces, entramos al título tercero del proyecto de ley, que es del Fondo Nacional del Cáncer. Artículo 14. Fondo Nacional del Cáncer. Créase un Fondo Nacional del Cáncer, en adelante el fondo, destinado a financiar total o parcialmente programas y proyectos que se encuentran exclusivamente relacionados con la investigación, estudio, evaluación, promoción y desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer. Artículo 15. Composición del fondo. El fondo estará constituido por A. Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público. B. Los recursos provenientes a la cooperación internacional. C. Los aportes que reciba por concepto de donaciones, herencias o legados a los cuales se les aplicará el artículo 18. D. Asimismo, por decisión de los respectivos consejos regionales, se podrá asignar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región para proyectos de investigación, adquisición de medicamentos, insumos o equipamientos, formación o capacitación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la letra E del artículo 36 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de 2005. Hoy día ya hay más de 3.000 casos. El sector privado ya superaron las 1.200 casas. Voy a apagarles a lo mejor los micrófonos porque algunos están con otra cosa. Escuchando. Me quedé. El fondo será administrado por la Subsecretaría de Salud Pública conforme a lo dispuesto en el decreto ley número 1263 de 1975 de Administración Financiera del Estado. El Ministerio de Salud fomentará las acciones de colaboración público-privada para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Eso. Muy bien. Le vamos a dejar la palabra al Ejecutivo. Presidente, ¿podrán tratar, si es que usted lo tiene bien, inmediatamente el artículo 18, porque se refiere al aspecto de las donaciones del fondo? Bueno, porque claro, después, el 16 tiene que ver con los llamados concursos, pero bueno, podemos verlo, no tengo ningún problema que lo veamos inmediatamente. ¿Está vinculado? Sí. Artículo 18. Donaciones. Los contribuyentes del impuesto de primera categoría, que de acuerdo con la ley, lo dispuesto en la ley sobre impuesto a la renta, declaren sus rentas efectivas determinadas mediante contabilidad completa o simplificada, que efectúen donaciones al fondo, podrán, para los efectos de determinar la renta líquida imponible grabada con el impuesto señalado, rebajar dicha donación como gasto. ¿Podemos ver el 19? Perdón, sí. Las donaciones señaladas en el inciso anterior se aceptarán como gasto en el ejercicio en que se materialicen y se acreditarán mediante un certificado de donación extendido por la Subsecretaría de Salud Pública. Los requisitos para el otorgamiento del certificado de donación, así como sus especificaciones y formalidades, serán establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. Las donaciones que se efectúen al fondo
estarán liberadas del trámite de insinuación. Asimismo, las donaciones, herencias, legados y demás aportes que se confieren al fondo estarán exentos del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecidos en la Ley 16.271. ¿Podemos ver el 19, Ana María, porque trata también sobre el fondo? Artículo 19. Reglamento del fondo. Un reglamento elaborado por el Ministerio de Salud, suscrito además por el Ministro de Hacienda, determinará la forma en que operará el fondo del que trata este título. Muy bien. Dejamos pendiente entonces lo que están bien relacionados al concurso. ¿Ah? Al concurso. Le dejo la palabra al Ejecutivo. Y al Ejecutivo, sí. ¿Te di la palabra? Adelante. ¿Puedes prender tu micrófono? Presidente, muchas gracias. Muy sencillo. Lo que hace el proyecto de ley en este articulado es referirse a la composición del fondo. Sin duda que el fondo va a tener asignación presupuestaria del sector público, porque hay presupuesto en materia de cáncer, eso uno no lo puede desconocer, pero parece necesario que al crearse esta ley, los fondos del sector público vayan al fondo. También se permiten los recursos provenientes de cooperación internacional. Los aportes por concepto de donaciones, herencias o legados en el marco de lo que está establecido en el artículo 18, y además se reconoce y se regula expresamente los mecanismos de donación de los consejos regionales, que sin duda pueden ser para financiar proyectos particulares y precisos, de acuerdo a lo que la ley particular sobre la materia lo precise o lo requiera. Y en relación al artículo 18, a nosotros nos parece necesario destacar lo siguiente, que se elimina el trámite de la insinuación y segundo, se establece que la donación realizada en el marco de esta ley será considerado para todos los efectos como un gasto tributario y quien expide el certificado es la Subsecretaría de Salud Pública, con lo cual se elimina un trámite que podría ser engorroso ante el Ministerio de Hacienda, con el solo objetivo de poder facilitar las donaciones en materia de cáncer y disponibilizar los recursos al fondo. Eso es, presidente. Muy bien. Ha pedido la palabra el diputado Laura. Muchas gracias, presidente. Quería pedirle por su intermedio a don Jaime si me puede aclarar qué significa el trámite de insinuación. ¿Está bien dicho, cierto? Insinuación. Sí. Para poder tenerlo claro. Muy amable. Presidente, dos cosas. ¿Sí? O dos precisiones. Primero, respondiendo al diputado Labra, el trámite de insinuación es un procedimiento judicial que se realiza ante los tribunales de justicia e importa que quien va a ser donante de una determinada cantidad de dinero tiene que insinuar dicha donación y el tribunal autorizarla mediante resolución. Entonces se elimina el trámite de la insinuación, que es un trámite engorroso y que dificulta las donaciones. Y el segundo punto sí, pero ¿por qué se realiza ese trámite? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención que tenía el trámite de insinuación? ¿Le puedo explicar rápidamente así en términos periodísticos? En términos periodísticos, porque yo no, en términos, cuando una persona determinada va a donar una cantidad de dinero, y sobre todo una cantidad de dinero importante, y la otra persona lo recibe, en este caso una institución pública, tiene que reflejar esos ingresos en sus registros contables. El Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, es conocido por las fiscalizaciones que realiza respecto a los padres cuando a los hijos les regalan un auto. Un niño, un joven que tiene padres afortunados que le pudieron comprar un auto a cierta y determinada edad, le regalan el auto, este joven no tiene cómo acreditar renta al respecto, entonces no tiene cómo acreditar que compró ese auto. Lo que tenía que haber hecho ese padre es hacer el trámite de insinuación, que habitualmente no se hace, no se usa, no se estila, pero corresponde hacerlo. Y cuando alguien va a donar sumas importantes de dinero, corresponde hacer el trámite de la insinuación, porque quien recibe esa renta tiene que acreditar el origen de esos fondos. No puede llegar y recibir, sobre todo cuando son cantidades importantes, y puede ser objeto de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, al momento de eliminar el trámite de la insinuación, lo que se está haciendo es
eliminar un trámite que es engorroso, porque lo que se quiere para estos efectos es que los dineros lleguen rápidamente al fondo que administra la Subsecretaría de Salud Pública para que queden disponibles en materia de ley de cáncer. Y por lo mismo, la Subsecretaría de Salud Pública emite un certificado de donación, donde quien hace la donación, el donante, puede acreditar que los dineros salieron de su contabilidad y fueron para estos fines y para estos objetos. También le hago presente, diputado, que la Unidad de Análisis Financiero sobre ciertas cantidades de dinero hace fiscalizaciones y monitorea estas transferencias de dinero que pueden ser abultadas. Sin duda que las operaciones sobre bajo monto, si alguien baila a una persona 50, 100 mil pesos, generalmente no son objeto de fiscalización, pero las grandes cantidades de dinero sí son objeto de fiscalización. Para agregar diputado Labra, la secretaria para complementar lo que dice Jaime, no es libre donar en Chile porque hay asignaciones forzosas. La gente tiene hijos y a veces para beneficiar a uno y dejar a otro sin herencia se efectúan estas donaciones y eso por eso que no es libre. Fundamentalmente el inicio del origen de esta disposición y de esta traba para las donaciones fue ese, y bueno, aparte de impuestos internos, pero fundamentalmente porque nadie puede donar libremente porque puede estar perjudicando a ciertos asignatarios forzosos. Entonces, para cualquier donación por sobre cierto monto se requiere una insinuación, y por eso que un auto de repente no es porque 4 millones, que no es un monto significativo para el Estado. O sea, la fiscalización de impuestos internos ¿queda dónde en este caso? ¿O no hay fiscalización de impuestos internos? No. Porque se va, con el va certificado a ser considerado un gasto. Con el certificado que la subsecretaría dice, no, yo estoy de acuerdo en que esto está correcto. Y se va a fiscalizar, como son empresas, se va a fiscalizar en los gastos. En los gastos. Tiene que haber con certificado y el gasto de la empresa. ¿Cierto? Asignado ese. Muy amable. Don Jaime González. Se establece otro beneficio que vale la pena destacar, que es que al fallecer una persona y al existir un haber hereditario, una masa de bienes, esa herencia tiene que pagar un impuesto, y el impuesto a la herencia generalmente tiene una tasa de hasta un 25%. Entonces lo que permite este artículo 18, y por eso yo pedí adelantar su discusión, es que tanto el causante, la persona que fallece en su testamento, o los herederos pueden establecer una donación a efecto de deducirla como gasto y con eso disminuir su masa hereditaria. Por tanto, no van a pagar un impuesto a la herencia por ese dinero que van a donar a este fondo, siendo un beneficio que es importante y que vale la pena destacar. Muy bien. Aclarado. Claro, porque en definitiva no pagarán un impuesto a la herencia porque los herederos no lo van a recibir, sino que lo va a recibir el fondo del cáncer. Bueno. Entonces es como un beneficio y es un incentivo para donar a este fondo. Muy bien. Resueltas todas estas dudas y no habiendo más palabras, procedemos a votar los artículos. Los artículos 14, 15... 18 y 19. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Diputado Van Rieselberghe, tampoco se ha metido. No está. Juan Luis Castro. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí. A favor, por favor. A favor. Andrés Celis. No está. Miguel Crispi. Miguel Crispi, si puede prender su micrófono, por favor. Disculpe, a favor. Jorge Durán. A favor. Diputado Norambuena. No está. Diego Ibáñez. Por. A favor.
Amaro Labra. Apruebo, presidente. Apruebo. Diputado Macaya. A favor. Diputada Jimena Osandón. A favor. Diputado Patricio Rosas. ¿Se escucha? A favor. Sí. Sí. Diputado Víctor Torres. A favor. Y diputado Ricardo Celis. Apruebo también. 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces, quedan aprobados los artículos 18, 14, 15, 18 y 19. 18 y 19. Y ahora vamos a los dos restantes que tratan una materia distinta que tiene que ver con asignación de recursos al fondo, que, o sea, una cosa no tan, que son los 15, los 16 y 17. Artículo 16. Asignación de recursos del fondo. La selección de los programas y proyectos que se financiarán con el fondo deberá efectuarse mediante... Perdón, está pidiendo ingresar Jaime Belolo, así que ahí lo autorizo. Muy bien. Empiezo de nuevo. Artículo 16. Asignación de recursos del fondo. La selección de los programas y proyectos que se financiarán por el fondo deberá efectuarse mediante concursos públicos que convocará la Subsecretaría de Salud Pública. Para dicho propósito, la Subsecretaría de Salud Pública realizará semestralmente una convocatoria, a menos que no haya fondos suficientes, lo cual será determinado por resolución exenta de la Subsecretaría de Salud Pública. En ella podrán participar universidades, institutos profesionales e instituciones privadas sin fines de lucro del país y cualquier persona natural residente en Chile. La Subsecretaría de Salud Pública podrá requerir la opinión de expertos nacionales e internacionales en la disciplina que corresponda. Los proyectos serán seleccionados por el Subsecretario de Salud Pública con consulta a la Comisión, la que deberá evacuar un informe en un plazo no mayor a 45 días hábiles. De lo contrario, se entenderá aprobada la propuesta efectuada por el Subsecretario de Salud Pública. La adjudicación de los recursos del fondo se realizará por resolución del Subsecretario de Salud Pública, la que comunicada a los solicitantes y publicada en el sitio electrónico, la que será comunicada a los solicitantes y publicada en el sitio electrónico del Ministerio de Salud. Con todo, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Cáncer, se podrá financiar de manera directa iniciativas o proyectos vinculados a la adquisición de medicamentos, insumos, equipamientos o tecnologías o proyectos de investigación con o sin financiamiento compartido con el sector privado o mediante cooperación internacional, todo lo cual deberá ser aprobado mediante resolución fundada del Ministerio de Salud. Artículo 17. Reglamento de concursos públicos. Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud que deberá ser suscrito, además por el Ministro de Hacienda, fijará los requisitos y procedimientos a que deberán sujetarse los concursos públicos que sean convocados de conformidad al artículo anterior. Asimismo, deberá incluir, entre otras normas, la periodicidad de la convocatoria, los criterios de evaluación, elegibilidad, selección, rangos de financiamiento, viabilidad técnica y financiera, el procedimiento de evaluación y selección de los programas y proyectos presentados al fondo y los compromisos y garantías de resguardo para el fisco. Muy bien. El reglamento deberá establecer las diferentes categorías de proyectos, diferenciando recursos para proyectos de investigación, adquisición de medicamentos, tecnologías y equipamiento, formación y capacitación u otros, de manera de asegurar una equilibrada distribución de los recursos disponibles entre todos los objetivos de esta ley. Las donaciones efectuadas al fondo podrán ser vinculadas a un proyecto en particular. Ahí sí. Ahí sí que, ahora sí. Muy bien. ¿Alguna palabra en esto? ¿Tú pedías? ¿No? ¿El Ejecutivo? ¿Algo?
Son las 12:21. No, presidente, muy breve, solamente destacar que se establece un procedimiento, se regula por reglamento y que sin prejuicio del mecanismo de participación existe a los fondos que se puedan generar, las donaciones efectuadas al fondo podrán ser sin duda vinculadas a un proyecto en particular. Eso es, presidente. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? No. Sin haber otra palabra pedida, procedemos a votar estos dos artículos vinculados. Entonces, artículos 16 y 17. Y 17. El diputado Belolio, que si bien aparece la foto, ahí está. Diputado Belolio, usted sacó el... Tiene que estar, No, está. tiene que estar moviéndose. Sí, está la foto y está con el micrófono apagado. Esperemos que Digamos, Ya, bueno, después vemos. No, Perdón, ¿se escucha? Ahí sí. pero tenemos que verlo. Señal, disculpen, pero estamos votando el proyecto, voto a favor. No, tiene que votar. A favor, dijo. Diputado Perdón, Amaro, perdón. Amaro Labra, lo único que yo le voy a decir que efectivamente es así, pero el diputado Castro ha votado varias veces con la pura foto, pero yo le siento la voz que es la de él. Entonces, lo mismo me pasó recién con el diputado Para que no se Belolio. ponga nervioso el diputado Labra, digamos, ahí está mi cámara del día, tengo muy mala señal de internet. Ya. Estoy nervioso. Adelante, sigamos. Entonces, Belolio vota a favor. Diputado Juan Luis Castro. A favor, saludándolos a todos, por supuesto. Envíe el link, por favor. Diputado Exacto. Andrés Celis. No está. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. A favor. Diputado Norambuena. Y Gaona tampoco está. No. Diputado Diego Ibáñez. A favor. Amaro Labra. Apruebo. Diputado Macaya. Tiene que prender su micrófono. A favor. Jimena Osandón. A favor. Patricio Rosas. No está. Diputado Víctor Torres. Ahora. Y Ricardo Celis. A favor. 2, 4, 6, 8, 10 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muy bien. Entonces, aprobado los artículos 16 y 17. ¿Cierto? Muy bien. Mira, nos quedan dos artículos para terminar con los permanentes, el 20 y el 21. Pido si lo podemos terminar ahora, ¿sí? ¿Habría acuerdo? Y lo dejamos los transitorios para después. Diputado Labra. Sí. Muchas gracias, presidente. Yo quería que me diera un tiempito antes de terminar la votación. Quería despedirme de usted. Ha sido un placer estar en esta comisión. Excedí el tiempo que me correspondía reemplazando a la diputada Cariola, que va a volver a la comisión. Yo voy a la comisión de trabajo y quería despedirme de cada uno de ustedes formalmente, de Víctor Torres, del diputado Belolio. Me alegro mucho de la foto, de verlo en movimiento con su hija. Felicidades al diputado Castro, al diputado Durán, al diputado Crispi, a don Jaime González, que nos vamos a encontrar en Medio Ambiente también, a la diputada Osandón, a la señora Ana María y al equipo de esta comisión. Felicidades y sigamos votando con mucha fuerza. Muy amable. Gracias. Al diputado Gracias. Macaya, perdón, también. Yo pensé que no me quería saludar. Ibáñez. No. Yo creo que he sido psicoanalista, así que pero le hago el esfuerzo, no se preocupe. Muy bien. No alcancé a escuchar su... No me saludaste, Amaro, así se alegraba. A Víctor Torres, sí. Te saludé al principio. Ni al principio. Ni nada, tampoco se despidió el presidente, pero no importa.
Diputado Celio, nos vamos a volver a ver. Sí, no sé, nosotros nos encontramos. En medio ambiente, no hay problema. Muchas gracias, diputado Labra, y gracias por su participación. Vamos a proceder a votar y les pido entonces si podemos extendernos para terminar con el 20 y 21 para terminar todos los tránsitos. Los permanentes. Van a quedar algunos pendientes, pues. Sí, los transitorios van a quedar pendientes y el 11, ¿cierto? El 11 y el 2B, el 2C. El 2C, ¿cierto? El 11 y los transitorios. ¿Qué hora es? Ya. Presidente, ¿y por qué no lo ya? Si los vamos a aprobar, póngalos en votación. ¿Sí? ¿Sí? Póngalos en votación. Pues, todos lo tenemos en la pantalla, lo hemos leído y sabemos más o menos cómo vamos a votar. Gente que se lea, ¿no? Entonces, artículos 20 y 21. 20 y 21. Ya. Diputado Belolio. A favor. Diputado Juan Luis Castro. No está. Diputado Andrés Celis. No está. Miguel Crispi. A favor. Jorge Durán. A favor. El diputado Norambuena. No está. Amaro Labra. Apruebo, señor presidente. Apruebo. Diputado Macaya. A favor. Osandón. Jimena A Osandón. favor. A favor. Patricio Rosas. No está. Víctor Torres. Hoy. Y Ricardo Celis. Apruebo también. 9 a favor, Y yo. 0 en contra y 0 abstenciones. Yo, presidente, a favor. Muy bien. ¿Quién? Diego Ibáñez. Diego Ibáñez. Porque sé que no lo tenía y después lo puse porque dije, ya, Diego Ibáñez me dice a Está favor. muy oscuro. Está votando por mí. A favor. Es que es como un espectro de Ibáñez, por eso. Es que lo que pasa es que sí, no se distingue. Pero Ana María había votado por el diputado Ibáñez. Pero es que me parecía así. No, está bien, está bien. Dije, yo lo omití. Doy el mandato. No. Muy bien. Entonces sí, pero serían 2, 4, 6, 8, 9 a favor. 9 a Muy favor, bien. 0 en contra. Aprobado entonces los artículos 20 y 21 nuevos. Con esto nos quedan pendientes el 2C, el 11 y los transitorios. Y recordar El 12 que está votado. El 12 está votado. No, el No, 12. el 2C. C. 2C, sí. El 11 y los transitorios. Sí. Agradecerle a la comisión la voluntad que ha mostrado para avanzar en este proyecto, que nos estaba solicitando la sociedad civil, las organizaciones y, por cierto, la gran cantidad de personas afectadas por enfermedad de cáncer. Así es que hasta el 23 el plazo dejamos de indicaciones para hacer las indicaciones de las cosas que nos queden pendientes. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.